queremos también considerar la palabra del Señor. Hubo unas exhortaciones que pudimos llevar por la gracia de Dios allá a Honduras, yo meditando en ellas, ¿verdad? Son muy apropiadas, ¿verdad? Y el Señor ha puesto en mi corazón que podamos compartir una más de ellas con ustedes. ¿Amén? El tema que estuvimos llevando allá en Honduras, ¿verdad? Era el tema de agradeciendo al Señor por el aniversario de la iglesia, el aniversario número 17 allá. En el caso y en ese sitio remoto van personas que no pueden ir, ¿verdad? Que otras personas no podrían ir, van allá y están allá tranquilos, o lo más tranquilo posible, con el apoyo de muchas personas en oración, con el apoyo también de muchas personas financieramente hablando. Y eso a veces abarca, ¿verdad?, el aspecto misionero. Muchas veces pues nos ha contado el mismo pastor Shapiama que estuvo con nosotros. Ellos tienen parte de un ministerio que van a la jungla. O sea, no solamente es que usted no iría necesariamente a Perú, porque no necesariamente le ha llamado para ello, pero más allá de Perú, meterse al monte allá, que hay que llegar en una canoa, que a veces hay que estar 3 días dejándose llevar por la corriente del río hasta que llegue a un sitio por allá que no hablan el idioma. Entonces, pues mira, esas misiones, ¿verdad?, llevándolas a sitios remotos. Y eso está muy bien, eso es un buen cuadro de lo que son las misiones. Pero muchas veces podríamos pensar que para que el Señor nos utilice, sea lo que sea para misiones, sea para otras cosas, uno tiene que ser el líder, uno tiene que ser el protagonista. ¿Sí sabe lo que es el protagonista, verdad? Ustedes le dicen, estaba leyendo una historia, y el protagonista de la historia es el que, obviamente, alrededor del cual dan vuelta todas las nociones y todas las intenciones de la historia, pues ya usted sabe cuál es el protagonista. O el personaje principal, y posiblemente tenga un personaje secundario, o cosas así, o un antagonista, o lo que sea. En el caso de la palabra del Señor y el ministerio del Señor, sí tienen que haber protagonistas. Tiene que haber un líder principal, siempre. Pero usted, para poder participar y llevar a cabo el ministerio que el Señor le encomendaría a usted no tiene que ser necesariamente el protagonista. Porque siempre, para todas las cosas del Señor, hace falta la ayuda de todos los hermanos. ¿Ven? No podríamos decir que todos somos misioneros en el sentido estricto de la palabra, pero todos estamos envueltos en misiones. El Señor nos ha puesto aquí, en este mundo, en este barrio, en este mundo como tal, que nosotros no somos ya de este mundo. Por lo tanto, siendo extranjeros en este mundo pecador, pues nosotros somos misioneros. Porque los que llevan misiones no son del lugar a donde van. Pues nosotros también somos estrictamente, según la definición, somos misioneros. Y toda la iglesia es misionera. Toda la iglesia es evangelizadora. Pero no todos los miembros de la iglesia tienen que ser los protagonistas, los que dirigen. Eso no quiere decir que esté mal, eso quiere decir que está bien, porque para todos hay lugar en la obra del Señor. Y de eso vemos un buen ejemplo, ¿verdad?, a través de varios personajes bíblicos, a mí que quería reseñar para que usted vea que muchas veces resaltan tanto los que apoyan la obra que parecerían que son los protagonistas. Por ejemplo, si usted va a Éxodo 17, 12, te va a recordar una historia cuando Israel venía subiendo de Egipto hacia la tierra prometida. Amén. Pasaron por un lugar que se llama Refidim o Meriba, en algunos otros lugares de la Biblia. Dice que allí vino un pueblo que se llamaba Amalek. Y Amalek tenía guerra, o sea, estaban encontrados con Israel porque no le querían dejar pasar por el medio de su territorio para ir al norte. Israel no se iba a establecer en Amalek. Israel necesitaba que ellos le dejaran pasar para ir a Canaán, pero no querían. Pues la circunstancia llevó entonces a
que hubo una guerra, una batalla entre Amalek e Israel. Se va a Éxodo 17. La palabra del Señor dice, escógenos, dice el verso 9. Moisés le dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés, Aarón y Hur eran hermanos. ¿Recuerdan en las preguntas bíblicas de ayer? Hablaron sobre Aarón. Hur era hermano de ellos también. Así que esos tres hermanos estaban en la cumbre del collado viendo la batalla que estaba abajo. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y usted dirá, pero qué cosa tan interesante. Obviamente, aquí viene una provisión divina para estas cosas. Eso no quiere decir que todo el mundo de Israel que estaba peleando estaba con un ojo puesto en Moisés. Dice, cuando Moisés baja la mano, yo no hago nada. Porque ellos estaban enfrascados en la batalla. Quiere decir que Dios tenía una prueba sobrenatural sobre este pueblo, en este caso sobre Moisés, y sobre los que no eran protagonistas. Usted va viendo que ahí van tres que no son protagonistas. El principal siendo Moisés. Ahí mencionó a Josué. Encargó a Josué que Josué reuniera a los varones que iban a batallar de parte de Israel. Ahora menciona a Aarón y Hur. Estaban junto con Moisés. Se nos dice en los próximos versos, dice, y las manos de Moisés se cansaban. ¿Usted ha intentado? Puede hacer ese ejercicio después. Sube los brazos así y cuente cuántos minutos usted dura. Ahora dice, no, yo me siento lo más bien. Yo pienso que puedo estar 3 horas con ellos así. Ya cuando pasan 3, 4, 5 minutos, empieza la dolama, ¿verdad? Y no los puede sostener. Tiene que bajarlos, por más fuerte que usted sea. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dice el verso 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Lo que quería el Señor era la victoria de Israel. Ahora, ¿para qué sirvieron entonces Aarón y Hur? Para levantarle los brazos a Moisés. ¿Viste? Era algo tan sencillo como eso. Sí, pero sencillo físicamente. Pero hay una connotación espiritual aquí también. Moisés necesitaba ayuda. A Josué, a Aarón y Hur. Claro que también en su momento Aarón iba a ser protagonista, porque iba a ser el sumo sacerdote de parte del Señor en todo el ministerio en el tabernáculo. ¿Ven que sí? Josué en su momento iba a ser el protagonista también, cuando ya Moisés no estuviera. Así que muchas veces los que no son protagonistas en un momento lo llegarán a ser. Pero es importante que en el lugar donde el Señor le ha llamado a servir, usted tome, ¿verdad?, con profundidad y con aprecio al Señor, como que el Señor le está llamando a hacer algo que aunque parezca sencillo, es esencial. ¿Ven? Todas las cosas en la obra del Señor son esenciales. De lo mismo podemos decir la palabra del Señor. En la palabra del Señor le falta algo. ¿Ven? ¿Se le debe añadir algo? Un poco. La obra del Señor. Habrán cosas que no son importantes, que son opcionales. Todas las cosas hacen falta. Y el Señor utiliza, ¿verdad?, a los líderes de la iglesia. Él le ha encargado esa carga para que puedan liderar. Pero todos los hermanos hacen falta en la obra. Aquí, sin estos tres, sin Josué, sin Aarón y sin Hur, ¿qué hubiera hecho Moisés? Él iba a reunir al ejército. Él iba a mantener las manos así. Le iba a amarrar de una soga, de un palo, para que se le quedaran así levantadas. No había. ¿Dónde se iba a sentar? No había para sentarse. Buscaron para dónde sentarse y la agarraron. Amén. Así que todo ello nos ilustra la necesidad de los que asisten en la obra. Si usted va a Josué capítulo 2, ve que a Josué también le llegó su momento. Le dijo Jehová a Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente que te esfuerces y seas
valiente. Amén. Y así lo hizo. Capítulo 2 del libro de Josué. Josué, siguiendo hacia la entrada de la tierra prometida, fue lo que le encargó Jehová, ¿verdad?, a él. Mientras estuvo con el mando de Moisés, el pueblo estaba completando aquellos 40 años de desobediencia, ¿verdad?, castigo para que fallecieran aquellos que no le creyeron a Dios. Ese tiempo estaba llegando a su fin. Moisés fallece y no sin antes haberle encargado que Josué siguiera con todo. Josué entonces, con el poder de Dios, llevó el pueblo, cruzó el Jordán, cruzó a Jericó, y antes de pelear contra Jericó, que era una ciudad que tiene unos muros súper altos y gigantescos, él mandó 2 personas a espiar, a ver y reconocer lo que había, dónde estaban los boquetes, dónde estaban para cruzar, ¿verdad?, y llegar allá, dónde estaban las montañas, dónde estaban los puestos de observación, a ver si era verdad que los muros eran como decían, qué podemos hacer. Todas esas cosas era lo que los espías hacían. Reconocer la tierra, dijo el verso 1, y a Jericó. Y fueron y se incluyeron y entraron, ¿verdad?, sigilosamente, obviamente, dice el verso 1, capítulo 2, a Jericó. Y posaron, entraron en casa de una ramera, una prostituta que se llamaba Rahab, y posaron allí. Entonces fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que 2 hombres de los hijos de Israel han venido hasta aquí esta noche para espiar la tierra. Rápido lo supieron. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron aquí, pero yo no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y yo no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado arriba, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, o sea, cruzaron el río Jordán hacia el este, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. ¿Okay? Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Por esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué hizo ella? Dice el verso 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Okay? Aquí Rahab no era la protagonista. Los protagonistas en esta parte de la historia eran los espías. Podemos ir más arriba, Josué. Y estos espías fueron allí a reconocer la tierra. Y necesitaron la ayuda de Rahab, porque entraron a la posada típicamente en estas casas, ¿verdad? Casas donde se hacía lo indebido, ¿verdad?, la prostitución, pero también eran posadas, servían de lugares donde la gente se quedaba. Y allí se quedaron. Providencia del Señor que esta mujer tuvo temor de Jehová. Literalmente, lo primero que tuvieron fue miedo del pueblo de Israel, del pueblo de Jehová. Pero después tuvieron temor en su corazón, porque entendieron que el propósito de Dios era que pasara lo que iba a pasar. Que Dios les había entregado esa tierra donde ellos vivían con su familia por generaciones. Dios se la había entregado al pueblo de Israel. Y eso lo hemos visto, eso no fue en el tiempo de Moisés, ni fue en el tiempo de Josué. Eso fue en el tiempo de Abraham. Dice: a ti y a tu descendencia le daré esta tierra. Pues la tierra no estaba vacía. Había un fracatán de gente. Estuvimos hablando
el martes pasado de un montón de los habitantes que estaban allí, en aquellas ciudades que se llaman Sodoma, Gomorra y las otras ciudades de la llanura. Vivía un montón de gente allí. Así que el Señor pretendería sacar toda esa gente de allí para poner a su pueblo. Y esto era lo que estaba empezando con el ministerio de Josué en este momento. Así que estos dos espías necesitaron el apoyo de Rahab, que no era protagonista. Pero fíjate cómo ella, amén, hizo lo que en su corazón tenía que hacer, era traicionar a su pueblo, a su rey y a sus soldados. Pero lo hizo porque había confiado en Jehová. Dice, Rahab me dio un montón de embustes aquí. Sí, un montón de embustes, mintió, ¿verdad? Planamente y llanamente lo hizo para protegerle la vida a los espías del pueblo de Israel. A los espías que habían venido de parte de Jehová. Así que ella tuvo temor de Dios y mintió para proteger las vidas de ellos. Así que Rahab no era protagonista, pero fue utilizada, amén, por Jehová para apoyar la obra que él le había encomendado a Josué. Amén. Ella se aseguró de que lo que estaba segura iba a pasar, que era la destrucción de la ciudad, cuando eso sucediera, ella y su familia estuvieran a salvo. Se recordará la historia que los soldados, los espías le mandaron a amarrar un cordón como si fuera una bandana, una bufanda color roja en la ventana. Cuando vinieran destruyendo todo, se sabía que ahí no se iba a destruir. Eso tiene un parecido grande a cuando en la 10ª plaga en Egipto, Jehová mandó que se pintaran los dinteles, o sea, los petriles de las puertas, amén, de las casas de los hijos de Israel, para que entonces el ángel de Jehová que iba a pasar esa noche buscando la vida de todos los primogénitos pasara de largo. Y de ahí que viene el asunto de la Pascua, el pasaje, pasar más allá. ¿Cuál era la señal y la confirmación? La sangre del cordero inocente estaba sobre el borde de la puerta. Aquí, cordón rojo era la señal. Oye, pero hacía falta más que el cordón rojo. Porque dice que cuando el pueblo de Israel terminó las 7 vueltas, ¿se acuerdan? Los israelitas le dieron 7 vueltas, ¿te conoces? Cuando el día final le dieron 7 vueltas, ese último día, y tocaron las trompetas, dice que todo el muro se derrumbó y que todos entraron de frente hacia la ciudad. Se derrumbó el muro entero y la casa de Rahab no se derrumbó. Milagrosamente no se derrumbó porque Dios tenía un propósito. ¿Va viendo? Cuando nos ilustra también, cuando confiamos en el Señor, se me dice, ¿qué clase de fe tenía Rahab? ¿Ven? Así que otra cosa que nos enseña lo que estamos viendo es que los que aún cuando no sean los protagonistas, Dios espera y demanda fe de nosotros que le creamos, amén. Que le creamos para Él hacer las maravillas en nosotros, amén. Otra situación importante, Marcos 2, para que usted vea. Algunos que no son protagonistas ni los nombres nos dicen. Mire aquí en Marcos capítulo 2, no se nos dicen los nombres. ¿Usted recuerda al paralítico? El paralítico estaba en mal estado, estaba paralítico. Pero el paralítico tenía unos amigos. Gloria a Dios por esos amigos. Estaba en Capernaum el Señor Jesús, donde vivía cuando estaba en Galilea. Y oyeron que estaban en casa. Inmediatamente se juntaron en el verso 2, capítulo 2 de Marcos, dice muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Amén. Y en ese grupo de gente, no cabían dentro de la casa. Típicamente estas casas eran hechas de manera que en el centro había como un patio interior. Entonces toda el agua, cuando llovía, caía allí, se iba y la recopilaban. Así que típicamente estaría Jesús en una de los tejados, ¿verdad?, que daban hacia el patio abierto, pero Él no estaba en el área abierta, obviamente. Él estaba en la sombra, había gente metida en el patio interior, gente en los cuartos, gente afuera, por todos lados. Entonces vinieron a Él unos que traían a un paralítico. ¿Por dónde iban a entrar? ¿Qué hicieron? Dice, este era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud,
hicieron? Se treparon al techo de la casa. El techo de la casa, pues obviamente no son como los techos que estamos acostumbrados aquí, pero era, ¿verdad? Tenía muchos palos que cruzaban y ahí encima pues ponían ramas de palma y las cruzaban. Usted ha visto en Puerto Rico hay techos que en sus tiempos y en el campo se usan así, ponen la rama de palma y con ellos pues se guarecen y se escurre el agua. Pues ¿qué hicieron ellos? Empezaron a quitar los pedazos, ¿verdad?, del techo, hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, o sea, del paralítico y de los 4, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Usted conoce el resto de la historia. Muchos de los que estaban allí empezaron a preguntarse por qué era que este hombre se atrevía a blasfemar diciendo que él iba a perdonar los pecados de este paralítico. Amén. Dice, solamente Dios puede perdonar pecados. Esta es la coyuntura de lo que estamos viendo aquí, casualmente. Y él le dice: yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo le diga a este varón, tus pecados te son perdonados? ¿O que yo le diga, levántate, toma tu lecho y anda? En el sentido humano, en la gente que no quería creer, los que querían siempre una evidencia de que las cosas estaban sucediendo, ¿qué era más fácil? Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo usted sabe si los pecados de alguien fueron perdonados o no? Usted se lo ve encima o le sale un sello o algo, se ve algo diferente, lo dice. Pues, él le dijo que los pecados eran perdonados. Eso lo puede decir cualquiera, en otras palabras, lo que quería ese Señor. Pero decirle, levántate, toma tu lecho y anda, ¿qué se espera? Que se levante, tome su lecho y anda. Dice, pues para que usted sepa que yo puedo perdonar pecados y decirle a este que se levante, le digo que se levante y tome su lecho y anda. Nada de ello. Dice, y se levantó y la gente estaba maravillada. Dice, hoy hemos visto maravillas. Dice. Ello no hubiera sucedido sin los 4 amigos. Porque si los 4 amigos hubieran dicho, pues no se puede, pues vamos a dejarlo aquí en la orilla, en la parte de afuera, pues allí se hubiera quedado en la parte de afuera. Pero el propósito de Dios era que estos 4 amigos eran bien arrojados, bien presentados, como diríamos, y se atrevieron a treparse a la casa, a quitarle parte del techo y bajar, entonces con una soga bajarlo. Y lo bajaron hasta que lo pusieron frente al Señor. Hace falta, ¿okay?, toda la ayuda en la obra que es necesaria. Y estos, ¿verdad?, que no se nos dice ni el nombre de estos cuatro amigos, ¿amén?, fueron necesarios para que este varón recibiera esa bendición y para que también toda esta estampa que la recordamos como evidencia de la autoridad del Señor, nosotros la pudiéramos tener así también. ¿Okay? Otra ocasión, y no tenemos que describirla en mucho detalle, el buen samaritano. Usted conoce la historia. ¿Cuál era el nombre del buen samaritano? No sabemos. ¿Era importante? No, tampoco. ¿Cuál era la coyuntura de la historia? Que había uno que necesitaba ayuda y se esperaba que los primeros que pasaran por allí, por su rol y su autoridad, proveyeran esa ayuda. ¿Okay? Pasó primero un sacerdote y después pasó un levita. El levita era el que estaba en preparación a ser sacerdote. Ninguno de los dos lo quiso ayudar, sino que con desprecio miraron y siguieron de largo. Yo no me voy a meter en eso. De quien menos se esperaba, especialmente desde el punto de vista de un judío, la peor persona, más despreciable ante la sociedad, es un samaritano. Porque los samaritanos, por su historia, eran los que habían quedado cuando había sido llevado cautivo el pueblo a Babilonia. Y Nabucodonosor dejó allí, pues, los que menos servían, los que menos le servirían a él para llevarlos a Babilonia, que sirvieran de sirvientes allá, de esclavos y 20 cosas más. Pues dejó los que no podían necesariamente valerse por sí mismos, los dejó allí en lo que se corresponde a Samaria hoy día. Esa área entre Galilea y Judea, esa área en el medio grande de Israel, allí estaban. Entonces trajo pueblos de otros lugares y los mezcló. Así que ese pueblo que era judío anteriormente y era israelita, se mezcló con otros pueblos. Algo que los que se mantuvieron puros, sin mezclarse con otros pueblos, empezaron ellos a objetar. Empezaron a decir, nosotros somos puros israelitas, estos son unos mezclados.
Dirían, estos somos de pura raza, estos son satos. Para que usted vaya entendiendo la connotación de lo que estamos diciendo. Y encima de ello, profesaban una religión que era el judaísmo mezclado con cosas que habían obtenido los diferentes pueblos, pues más todavía los despreciaban. Muchas veces le dijeron al Señor Jesús, ¿no estamos diciendo nosotros bien que tú eres samaritano y que estás endemoniado? En una ocasión se lo dijeron al Señor, o sea, como un insulto. Así que para un judío que escuchaba esta parábola, decir que el que tuvo la ocasión de asistir, ¿okay?, a este que estaba en necesidad, que no se nos dice ni el nombre, era samaritano. No se nos dice ni el nombre porque su nombre no es importante. Él vino en la parábola a hacer una obra que Dios necesitaba que se hiciera. Amén. Importante. Quienes se esperaban que lo hicieran, no lo hicieron. Muchas veces pasa así en la vida cristiana. A veces usted espera que tal obra la haga tal o aquel. No ocurre. El Señor dispone entonces para que usted lo haga. Amén. Eso no quiere decir que es que no había más nadie. Eso quiere decir que el Señor tiene un propósito para que usted lo hiciera. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos dispuestos, ¿verdad?, disponibles para el Señor. Estas personas, aunque no se nos menciona el nombre, estaban dispuestos a hacer la obra que el Señor les había encargado. Amén. ¿Y será bíblico que el Señor le quite la responsabilidad a alguien y se lo dé a otro? Claro que sí. Porque el Señor necesita que las cosas se hagan. Cuando alguien no las quiere hacer, se la quita y se la da a otro. Usted recuerda la parábola de los talentos, ¿verdad? Dio 5, 2 y 1. El que tuvo 1 dijo, yo voy a asegurar esto. Y cogió el talento ese, esa cantidad de dinero, hizo un boquete en la tierra y lo metió allí. Y lo escondió. Cuando llegue el que me lo dio, pues, como el único que sé dónde lo escondí fui yo, pues cuando él llegue yo se lo doy. Porque por lo menos va a estar intacto. Cuando llegó el que venía demandando los dineros que le había dado a cada uno, el que vino le dio 5, le dio 5 más. Le dio 2, le dio 2 más. Cuando vio donde uno, dice, aquí tiene lo que es tuyo. Yo sabía que tú eras una persona dura, tú eres una persona exigente, o sea, irrazonable. El que tú esperes que yo produzca algo con algo que no es mío. Yo, para asegurarlo, lo escondí. Le dijo, mal siervo y negligente, le dijo. Imagínate. Y al final, ¿qué hizo? Ese talento cogió y se lo dio al que tenía los 10 talentos. ¿Okay? Recuerde que aquí talentos no son la habilidad de hacer algo, talentos son algo material que el Señor encargó, en este caso de la obra. Así que el Señor le dijo, se lo quitó al que tenía poco y se lo dio a los que no tienen les será quitado y a los que tienen les será dado más. Eso es lo que quiere decir. Cuando alguien que está con la que Dios espera que haga la obra dentro de la obra del Señor, haga la labor, no la hace, se queda coja la obra del Señor, no, el Señor se lo dé a otra persona. Y que nosotros pudiéramos ser fácilmente esos a quienes el Señor puede utilizar para que las cosas pasen. Amén. Romanos 16:1 nos habla de una mujer que se llamaba Febe. 16:1 de Romanos. Febe. Miren, el capítulo 16 de Romanos menciona un montón de personas que no eran protagonistas. Mire, el verso 13 menciona a Rufo, a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas. Wow, tiene unos cuantos nombres bien raros, ¿verdad? Pero todos ellos eran colaboradores en la obra del Señor. Muchos de ellos se mencionan solamente aquí. ¿Okay? Algunos de ellos se mencionan más de una vez en la palabra del Señor. Verso 21, Timoteo os saluda, es mi colaborador. No era protagonista, era colaborador. Y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y yo, Tercio, que fue el que escribí la epístola, o sea que Pablo le dictó la epístola, os saluda en el Señor. Y Gallo y Erasto, y el hermano Cuarto, sigue Pablo por ahí, con tantas personas que colaboraban. Pero si vamos a los primeros 2 versos de ese capítulo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, una de las ciudades de lo que es Grecia ahora. Que la recibáis en el Señor
como es digno de los santos, y que la ayudáis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y ya, no la menciona más nada, y no la menciona más nada en la Escritura en ningún otro lugar. Pero es evidente que esta hermanita Febe era diaconisa, ¿verdad? Recuerde que el rol de diácono principalmente era, ¿okay?, administrar los bienes que la iglesia quería usar para bendecir a otras personas que estaban en necesidad. Esa es como digo yo, la razón inicial para que los diáconos fueran escogidos, ¿verdad? Que ellos, fíjate que aunque iban a repartir comida y ayuda, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, como quiera. Para que usted vea que en la obra del Señor es requisito primero ser del Señor, que el Espíritu Santo vive en usted y que usted esté lleno del Espíritu para que el Espíritu le guíe en las cosas que vaya a hacer, aunque las consideremos que sean sencillas, porque en la obra del Señor todo tiene que hacerse por la gracia y la misericordia de Dios. Así que un común denominador que tienen todas estas personas es que le habían creído a Dios y tenían un sentir genuino en su corazón de agradar al Señor. Febe, mire cómo la recomienda, ¿verdad? Okay. Dice, esta Febe ha sido el socorro, el ayudante de muchas personas. En su rol como diaconisa, lo que quería implicar Pablo. ¿Okay? Ella ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí mismo. Ustedes ayúdenla también. Todo lo que ella pida, usted concédaselo, porque esa señora está para servir a los demás. Mire el testimonio que tenía esa hermanita Febe. ¿Okay? Súper importante. Y ahí mismo en el verso 3 nos habla de otros más. Pablo dice, mis colaboradores en Cristo Jesús eran Priscila y Aquila. ¿Okay? Aquila era el esposo de Priscila o Prisca. Priscila era como el diminutivo, ¿verdad? Pues Prisca y Aquila eran colaboradores de Pablo. Ellos tenían el mismo oficio que tenía Pablo. O sea que Pablo vamos a decir así, financiaba su ministerio, o sea, sus viajes, su comida, su ropa, todo. Gran parte de ello era porque él se dedicaba a coser, a armar tiendas. Tiendas se usaban muchas veces para usarlas como casa, usarlas en viajes, para ponerlas como un cobertizo para una tienda, muchas cosas. Entonces se dedicaba a coserlas, armarlas y venderlas. Lo mismo que hacían Priscila y Aquila. Por eso era que ellos se conocían entre ellos. Y la historia de Priscila y Aquila se menciona en muchas otras porciones de la Escritura. Aquí les menciona como colaboradores. No eran protagonistas, pero se mencionan mucho en la Escritura por el rol que tenían. ¿Se acuerdan? En una ocasión había un protagonista que se llamaba Apolos. Era predicador del Evangelio, o lo que él creía era el Evangelio, pero le faltaban unas cuantas porciones del Evangelio. Le faltaba que Cristo Jesús había muerto y había resucitado. Le faltaba pues el 95% del Evangelio, pero eso no le impedía que él predicara. Él predicara al Cristo que iba a venir, el Cristo que predicaba Juan el Bautista. Pero todo ello había pasado, para que usted vea que hoy en día usted tiene la bendición, usted se entera de todas las cosas que pasan en todo el mundo en el mismo instante, en aquellos tiempos. Hubo unos creyentes en Éfeso, que Pablo los vio y dijo, ¿y ustedes? Nosotros somos creyentes. ¿Y ustedes en el nombre de quién fueron bautizados? En el bautismo de Juan. O sea que estaban esperando que viniera el Mesías. No habían conocido a Cristo Jesús todavía. Y Pablo les predicó y conocieron a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo vino a ellos. Amén. Así que lo mismo pasaba con Apolos. ¿Quiénes le explicaron el evangelio completo a Apolos? Priscila y Aquila, porque le escucharon. Dijeron, este varón, amén, Dios lo va a utilizar, pero él necesita tener el evangelio completo. ¿Y qué hizo Apolo? Rápido creyó y dijo, esto es de parte de Dios. Entonces con más de nuevo dice, ahora sí que con más ganas yo voy a testificarle a Cristo Jesús. Así que usó el testimonio y el consejo de Priscila y Aquila. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas, hermano? Que la obra del Señor son más los no protagonistas que los protagonistas. Aquí hemos mencionado un montón. Eran asistentes de uno o dos. Así que el Señor les necesita en la obra. En Juan 3, 28 al 30, había otro que no era protagonista. Se llamaba Juan el Bautista, no era protagonista.
allá vinieron un montón que venían de parte de los escribas y los ancianos y los sacerdotes y le venían a decir, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta que hablaba Moisés? Y preguntándole muchachos, ¿tú eres una persona que debe tener la autoridad según la Biblia? Él decía, no, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino en la soledad al Señor. Es lo que hablaba el libro del profeta Malaquías. Amén. Pero no es que era Elías resucitado. Había venido en el poder de Elías, ¿verdad? Y tenía la apariencia de Elías. Dice que tenía cubierto con las pieles, un cinto de cuero. Y entonces vivía en los montes, en el desierto. Su ministerio era allá, pero no era el protagonista. Mire cómo dice capítulo 3, verso 28 al 30 de Juan. Dice, vosotros mismos me sois testigos, decía él, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, refiriéndose a Cristo. El amigo del esposo, o sea, él, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así, pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él estaba claro. Como colaborador de Cristo, cuál era su rol. Inclusive, él estaba claro que en un momento dado, el spotlight estaba sobre él, aún sin ser el protagonista. Pero ahora que ya Cristo estaba entre ellos, cuando él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él estaba claro que ahora el ministerio de Jesús era el que iba a resaltarse como Dios Salvador, y el de él cada día menos, inclusive hasta que le fue quitada la vida por aquella gente malvada, ¿verdad?, que incidió sobre él. Dios tenía ese propósito con él. Esto nos demuestra que el Señor tiene para nosotros un propósito, un ministerio, amén, aún en circunstancias difíciles, pero tiene un propósito. El propósito de Juan era preparar el corazón de todo aquel que quisiera dejarse preparar el corazón para cuando vendría el que tenía que venir, el Señor Jesús, todo el mundo estuviera preparado, con la noción de que Dios se ha acercado, arrepiéntanse y preparen su corazón para cuando Él venga. Así que el rol del que no es protagonista, súper importante, amén, en la obra del Señor. Y quiero referirme, ¿verdad?, Apocalipsis 3, 7. Después un verso en Lucas, Apocalipsis 3, 7. Amén. Apocalipsis 3, 7. En los mensajes a las iglesias. Vamos a estar hablando del mensaje de la iglesia de Filadelfia. Lo vamos a reseñar bien breve. Amén. Dice el verso 7, capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, le dice. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Ven? Ahora bien, podemos seguir leyendo, pero la parte importante que yo quería resaltar, esos dos versos, especialmente el verso 8, dice, yo conozco tus obras. ¿Okay? Y la mitad del verso dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. La iglesia, en el colectivo, nosotros como iglesia, comprados por Cristo, no somos el protagonista del evangelio. No somos el protagonista. Amén. En este mundo, el protagonista es el Señor Jesús. Amén. Que nos redimió y nos compró. La iglesia se caracteriza, en este caso la iglesia de Filadelfia, como ejemplo de toda la iglesia, dice que tiene poca fuerza. Poca fuerza en el sentido humano, ¿verdad? Ahora mismo nosotros nos podemos conceptuar como poca fuerza, ¿verdad? Nos comparamos con el grupote de personas que hay en este pueblo, el grupote de personas que andan en falsa doctrina, el grupote de personas que andan siguiendo el deseo de su corazón y de su mente y servir al Señor. Nosotros somos, comparados con ellos en cantidad, un chipitito, un granito de arena en un balde. En la iglesia del Señor
siempre se va a caracterizar por ser así. La palabra del Señor habla del concepto de un remanente. Un remanente es lo que quedó, el rebusco. Para los que se criaron en los tiempos de antes, la vergüenza, la cucharadita de ajo que ustedes dejaban en el plato cuando le servían algo, para no decir que se lo comió todo, es un pedacito de la vergüenza, el remanente. Allá Elías, el profeta Elías en su tiempo, aun cuando veía la mano de Dios obrando a través de él, en un momento llegó a pensar que no había más nadie. No hay más nadie, solamente he quedado yo y me buscan para matarme. En ese caso, Jezabel, la esposa del rey Acab. ¿Qué tienes, Elías? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el miedo? Y yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Pero han venido esta gente y han matado a tu gente a filo de espada y solamente he quedado yo. Y el Señor le dijo, no has quedado tú nada más. ¿Okay? Hay 700 personas más que no se han rendido hasta el mal. Ellos me sirven. ¿Amén? Así que deja la tristeza y el lloriqueo y espabilate, porque yo tengo mucha obra para ti todavía. ¿Amén? Así que Elías se despabiló y empezó a hacer la obra del Señor. Él pensaba que los que servían a Jehová eran poquitos, pero él pensaba que eran tan poquitos que el único que había era él. El pueblo de Dios siempre va a ser pequeño, hermano. Amén. Figúrese, en este mundo malvado, los creyentes nunca van a ser la mayoría. Sin embargo, hay mucha falsa doctrina que implica que los creyentes van a ser mayoría. Por eso es que hacen tanta ínfula, ¿verdad? Para querer hacerse atractivos al mundo, para que los del mundo se hagan pasar por iglesia y hagan los grandes montones y las grandes multitudes y los grandes conciertos y estadios y todas estas cosas, hermano. Que usted lo ve que todo es bien superficial. Porque realmente son ejércitos de Cristo. No, no lo son, eso lo sabemos. Pero ante esta noción de aspaviento y de religiosidad que permea el mundo entero, ¿quiénes son los que son verdaderamente los creyentes? Los que han sido redimidos con la sangre del Cordero. ¿Ven? Y les sirven. Y esa noción está clara a través de toda la Escritura. En el Apocalipsis, que nos resume los tiempos del fin, hace ese énfasis también. Y le dice a la iglesia a la cual no le encuentra ningún reproche, o sea que no le corrige nada, la iglesia de Filadelfia. Sin embargo le dice, tienes poca fuerza, pero aún así has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Ven? Y esa es la expectativa que tiene el Señor. Aunque tengamos poca fuerza, no seamos los protagonistas de lo que está sucediendo en el pueblo de Isabela o alrededor de tu casa. El Señor sabe que el poder viene de parte de Él. ¿Ven? Y el testimonio es que ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Esa es la expectativa, aunque seamos pocos, aunque tengamos poca fuerza. ¿Ven? El Señor se glorifica a través de los que le creen y están dispuestos a servirle. Usted no se preocupe, el Señor le va a utilizar. Usted tiene en su corazón que el Señor le utilice. Amén. El Señor le va a utilizar. Amén. Y usted no se preocupe, que es que somos pocos. Gloria a Dios que somos pocos. Amén. Porque, fíjese la connotación de la historia de Gedeón. ¿Usted se acuerda de Gedeón, verdad? Gedeón iba con un montón de personas, miles y miles, decenas de miles de soldados a pelear en la batalla aquella en el libro de los jueces. Y Jehová dijo, son muchos. ¿Por qué Jehová dijo que eran muchos? Porque no hacía falta, si aquí iba a pelear era él. Son muchos. ¿Cuál era el peligro de ser muchos? Dice, van y ganan. Piensan que son ellos los que ganaron. Hay que estar. Y lo fue en 2 ocasiones. Le dijo, los que estén muertos de miedo se pueden ir para su casa. Y se fueron un montón. Aquí dieron una ventana y se fueron. Esos no estaban preparados para la guerra. Y dijo Jehová, todavía son muchos. Y fue y los probó bebiendo en el arroyo. Dice, los que estaban bebiendo en el arroyo y bebían, velando, esos fueron los que él entresacó. Los otros que bebían así, desprevenidos, no sirven para soldados. Están deslembados. Pues los sacó del medio. Se quedaron 300. Con estos 300 es que Jehová va a librar a Israel. Habían
decenas de miles de soldados enemigos. Y el Señor lo hizo así. Con el remanente, con los poquitos. Porque el Señor es el que hace la obra. Nosotros simplemente somos los instrumentos. Usted no es el protagonista. El Señor es el protagonista. El Señor es el que hace la obra. Amén. Y quiero leer finalmente Lucas 12:32 y con eso resumimos. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Amén. El contexto de lo que está pasando aquí en Lucas capítulo 12 es lo que allá en Mateo 5-7 se le llama el Sermón del Monte. ¿Okay? El Señor estaba expresando lo que es el pueblo de Él, el pueblo redimido. Amén. ¿Cómo van a ser las cosas cuando estemos en confianza con Él, estemos en la eternidad? Empezando en el milenio, empezando en la eternidad. Amén. Así que todo esto era como una preparación del corazón para los que son llamados a salvarse en Cristo Jesús. Aquí que está la parte donde, por ejemplo, en el verso 31 dice, buscad primeramente el reino de Dios, buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mateo capítulo 6 es que está el paralelo de esta porción. Pero en ese contexto, ¿okay? Busquen el reino de Dios y todas las cosas que ustedes necesitan, el Señor las añadirá. Dice el verso 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Un segundito aquí. Manada pequeña. Se refiere, por ejemplo, a las ovejas. Encima de que las ovejas son animales indefensos, esta era una manada pequeña. Mira, ¿para qué sirven 6, 7 ovejas? Diría una persona agricultora en aquel entonces. No sirve para mucho, pero en el contexto del Señor, dice, a esa manada pequeña, o sea, a ese remanente de Dios, a ese pueblo creyente que ha sido redimido por Cristo, lo que Dios ha querido es darle el reino. ¿Quiénes son los que van a entrar en la eternidad? Los que son de Cristo. Esa es lo que define cuando uno es redimido o no. Si usted ha creído en Cristo para salvación y Él ha perdonado su pecado, ha redimido su alma de toda condenación, entonces usted es parte de esa manada pequeña. Y esa manada pequeña, que la gente la podría considerar como insignificante, o la podría considerar como completamente inadecuada para hacer la obra de Dios, es la que termina haciendo la obra de Dios. Es por la gracia de Dios. No solamente hace la obra de Dios, son los que van a heredar el reino eterno del Señor. ¿Ven? Porque no es por nuestra obra, es por aquel en quien hemos nosotros confiado. ¿Ven? Señor, nunca se le olvide esto. ¿Okay? ¿Usted está solo en el mundo? No, no está solo en el mundo. Usted está con Cristo Jesús. El Señor dijo que iba a estar con usted todos los días, ¿okay? Hasta que yo venga. Y después que Él venga, va a estar con nosotros otra vez también. Pero el Señor no se ha separado de nosotros. Dice que nos ha dado su Espíritu para guiarnos en lo que Él prepara lugar para nosotros. ¿Qué está preparando para nosotros? Está preparando el reino eterno. Los cielos nuevos y tierra nueva. Aquí vamos a estar. Mientras no espere ser el grupote. Al contrario, glorifica al Señor cuando somos pocos. Y usted mismo puede considerar, ay, es que yo estoy mayor. Ay, es que yo tengo un achaque. Ay, a mí me pasa esto. Ay, es que a veces yo no entiendo muchas cosas. Ay, es que a veces las cosas me dan trabajo. Olvídese de eso, con calma. El Señor le va a utilizar. Lo importante es que en su corazón esté el deseo genuino de que Dios lo utilice. Y el Señor le va a usar, hermano. Amén. Porque el poder viene del Señor. En el momento que usted piense que el Señor es afortunado por tenerlo a usted, ahí es que las cosas dejan de pasar. Lo que usted debe pensar es, ¿cuánta misericordia he recibido yo? Que el Señor se fijó en mí. Amén. Y cuánta gracia muestra Él, que aun cuando Él se fijó en mí, todos los días me ama y pretende que yo pueda trabajar en su obra. Y yo sé que Él lo va a hacer porque Él es bueno. Amén. Y Él es el que santifica y me santifica a mí. Cuando eso está en nuestro corazón, hermano, créame, el
Señor le va a utilizar. Podría decir sin equivocarme que eso era lo que estaba en el corazón de todos estos no protagonistas que estuvimos hablando a él. Pues muchas listas más podríamos hacer de los no protagonistas. Son más los no protagonistas que los protagonistas, hermano. Así que con eso en mente, ¿verdad? Que el Señor le ponga en su corazón el poder, ¿verdad? Es decir, no puedo hacer nada, al contrario, puedo hacer lo que haga falta en la obra del Señor, porque el Señor es el que me capacita, el Señor es el que me prepara, amén, el Señor es el que me da la fuerza y el Señor es el que pone en mí el querer para poder hacer. Bendito sea el Señor. Oramos, hermanos, en nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias por tu misericordia entre nosotros. Gracias por este día donde nos hemos podido congregar, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de estar aquí en tu casa con los hermanos. Gracias, Padre, por la escuela bíblica. Gracias por los cánticos, Señor. Gracias por la predicación. Te pedimos, Padre Santo, que en esta hora tú te glorifiques con poder, Padre Santo, en nuestra vida. Mira, Señor, que somos pocos en tu iglesia, que hay debilidades entre nosotros, pero tu palabra dice que así es que tú utilizas a tu pueblo, ese remanente, Señor, que te pedimos que tú cada día permitas seamos más fieles y más entregados en tu obra, Padre Santo, y que no miremos a nuestro alrededor y entorno, que miremos a la eternidad, Señor. Gracias por habernos comprado de entre el mundo, de entre la perdición y la condenación, y habernos trasladado, como dice tu palabra, al reino de tu amado Hijo, el cual pronto viene a buscar tu iglesia. Gracias, Padre Santo, por esta bendición. Te pedimos asimismo que en nuestro corazón esté el deseo de asimismo de servir en tu obra. Tú nos vas a dar el poder y la gracia para hacerlo así. Ahora, Padre, glorifícate, Señor, en tu pueblo. Gracias por este día. Permite que sea un día de bendición y que, Padre Santo, en todas las cosas te glorifiquemos hoy. Tráenos de vuelta este martes también, Padre, y a través de la semana viernes, nuevamente el domingo. Gracias, Padre Santo, por tu bendición, por haber podido estar 22 años, Señor, sirviéndote como congregación, que sigas añadiendo a sí mismo años, y que añadas a la iglesia los que han de ser salvos también, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien ahora. En el nombre de Jesús. Amén.